Ahora estamos vivos. Sí, ahí está. Tremendo el reflejo de los anteojos que. Pero si los saco los veo borrosos, chicos. No Es pasa como que hay nada. que tomar una decisión. Sí, los negros con la rayita ya no están más. Pero imagínate me lo pongo ahora, ¿cómo hago para explicarla? No, sí, lo tengo en la mochila. Pero bueno, de todas formas, como los conozco, puedo verlos un poco borrosos y no pasa nada. Más o menos reconoces. Bien, ya estamos a las 11 de Buenos Aires. Así que, bueno, bienvenidos a este segundo panel de la primera jornada de Next Giga Connect de América Latina. En el día de hoy les recuerdo que vamos a recorrer, digamos, aspectos de los mercados de América del Sur y América Central y México. Y mañana vamos a estar repasando lo que es el mercado de Brasil. Los próximos días van a poder acceder a una grabación en video de estos paneles. Este panel en concreto se titula Migración del cable y los operadores inalámbricos hacia fibra. A modo introductorio se puede indicar que el salto hacia la fibra se ha vuelto un mandato por las eficiencias en los costos de despliegue y de mantenimiento también. En la Argentina, digamos, se puede caracterizar al mercado de acceso como muy atomizado, con muchos actores. Existen cientos de operadores cooperativos, compañías de cable y emprendimientos independientes que desarrollaron redes inalámbricas. Bueno, las compañías medianas y pequeñas que evalúan alternativas para saltar al mundo de la fibra de un modo eficiente también son muchas. Así que tenemos hoy la suerte de contar en este espacio de debate con ejecutivos de mucha experiencia de mercado que nos pueden ayudar a entender los desafíos de esta migración y entender los nuevos modelos de negocio. Así que bueno, les presento a nuestros panelistas, que son Hernán Arcidiácono, CTO de Iplan Argentina, Germán Garay, que es el CTO de Metrotel Argentina, y Esteban Tocalini, que es el gerente general de COSEIDI de Argentina. Así que bueno, bienvenidos. Y mi nombre es Gracias. Carlos Blanco, soy aquí analista de Dataxis. Y bueno, si les parece, empezamos con las preguntas. La primera para Esteban, bienvenido. Bien, COSEIDI es una empresa que comenzó como operador inalámbrico y ha migrado a fibra, ¿no? Tiene una buena cobertura en el sur del conurbano y acuerdos de compartición de tráfico y redes con múltiples operadores. La fibra parece haber traído un nuevo ambiente de negocio, menos desconfiado tal vez. Es frecuente escuchar sobre acuerdos de asociatividad entre actores. ¿Qué es lo que ha cambiado la fibra en el modo de ver la competencia? ¿Cómo se puede hacer negocios entre actores de escala similar o los más grandes también los consideran? Carlos, ¿cómo estás? Sí, creo que fue un cambio más que importante en la entrada de la fibra a los operadores pequeños regionales como somos nosotros. Creo que nos cambió la cabeza muy rápidamente. Mientras éramos operadores inalámbricos exclusivamente, yo creo que más que nada por una cuestión de que las áreas de cobertura son difusas. Uno tiene una antena en un sitio, cubre 4 o 5 kilómetros a la redonda, y en esos 4 o 5 kilómetros a la redonda están todos tus colegas, competidores, o cualquiera con el que uno está cerquita, en algún negocio compite y compite fuerte. Eso genera algunos recelos, algún cliente que te sacaron, algún negocio que perdiste, que lo que fuera, y las relaciones son más distantes. El día que empezamos a tirar fibra, es como que
nos cambió absolutamente la relación con los vecinos. Cada cual tenía su área, el área es enorme, nadie necesita ir a cablearle arriba de la red del vecino, con lo cual empezamos a trabajar juntos en vez de competir. Y eso, tal cual como dijiste, nos llevó a compartición de infraestructura. Creo que los pequeños operadores estamos bastante alineados con el tema de armar cables que llegan de distancias bastante largas, compartiendo tramos. Pasa por mi ISP, por el tuyo, por el que sigue, por el otro, y llegamos hasta la puerta de Cabase, por ejemplo. Y eso era algo que en el pasado era impensable. Con lo cual, eso da pie a nuevas cosas. Una vez que generaste la confianza, empezamos a compartir infraestructura, empezaron a salir negocios juntos. Sí. Y ya empezó una segunda ronda que empezaron algunas fusiones de empresas y cosas que directamente estamos dando algunos pasos de integración directamente entre empresas, en las cuales nos damos cuenta que tenemos más fuerza creando una empresa nueva o integrando 2 o 3 empresas. Y si yo tengo 2.000, 3.000, 5.000 abonados, si podemos tener 15.000, estamos mucho mejor que antes. Y es un proceso que se dio también en Brasil, con agregación de operadores bastante importante, consolidando, obviamente son otros números los de allá, pero empieza tibiamente por acá a armar operaciones de diversa manera, pero sumando esfuerzos entre ISP que antes éramos competidores. Ok, sí, es verdad, Brasil es un país de referencia en el despliegue de fibra y aparición de nuevos actores y consolidación. Así que bueno, interesante. Mañana, acuérdense, va todo un día completo sobre Brasil. Germán, Metrotel es un operador que posee tendidos de fibra en el AMBA y en varios puntos de la provincia de Buenos Aires. Han decidido avanzar con el despliegue de redes de uso compartido, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de un esquema de red única, ¿no? ¿Esos modelos se ajustan para medianos y pequeños actores? Bueno, sí, en principio la respuesta es esa es la estrategia que hemos tomado. Un poco es complementaria a lo que comentaba Esteban. Nosotros creemos que no tiene mucho sentido que muchas redes de fibra se desplieguen una encima de la otra. Y hay empresas que se han especializado en la atención del cliente final y son muy buenas y sus clientes están cerquita de ellas y se sienten contenidas. Y nosotros tenemos otro perfil, un perfil que viene más del mundo del corporativo, de la fibra dura y de la obra. Entonces, nosotros creemos que con este nuevo modelo que se está planteando en el mundo de colaboración, estamos mucho más cerca de ser una FICO. Implementamos un esquema que se llama FANS, que está definido en el Broadband Forum, y la ventaja que tiene FANS es que permite integrar desde un virtual operator gigante, con millones de suscriptores, hasta uno mediano, hasta uno muy, muy pequeñito. La variedad es muy grande. Obviamente, los operadores más grandes en su integración hacen una integración a nivel de sistemas y usan sus sistemas como si fuera su red. Prácticamente no deberían percibir diferencias. Bueno, los operadores del medio tienen un mix donde usan algunos de mis sistemas y algunos de los de ellos. Y después para los operadores más chicos hemos hecho un desarrollo llamado marca blanca, donde se le brinda gran parte de los sistemas para administrar la red y de esa manera también apoyar a que no tengan que hacer un salto tan grande en los sistemas de información a la hora de migrar a la fibra, ¿no? Entonces, bueno, un poco en esa estrategia entran todos los operadores y en particular nosotros fuera del núcleo de Buenos Aires estamos acompañando mucho a operadores más pequeños, muchísimo más pequeños, incluso cooperativas, a que recapturen sus clientes que vienen del wireless o del cobre cuando fueron atacados por operadores más grandes con fibra.
Y si no, hacer una conversión para que tengan buen ancho de banda y generar fidelidad. Perfecto, muy claro. Hernán, Iplan es un operador con red propia en alguna de las ciudades más grandes del país, ¿no? La compañía ofrece servicios a corporativos e incluso también al consumidor final. Han expandido la pisada de su red por medio del uso de infraestructura de terceros. A su vez, han analizado la posibilidad de ofrecer servicios mayoristas a terceros sobre su propia red. Digamos, ¿qué modelo mayorista sería el mejor para el mercado actual? Mira, como vos decís, a ver, cuando nosotros pensamos nuestra expansión de red, obviamente, en primer lugar pensamos en nuestra red propia. Nosotros hoy tenemos en las plazas en las cuales estamos operando alrededor de entre 600 y 700 mil hogares pasados, y aspiramos a tener un poco más de 1 millón en los próximos tres años. O sea, hay una parte de la estrategia de red que está basada en crecimiento de la red propia. Pero entendemos que la verdad que eso no es suficiente. Y el que no sea suficiente significa que claramente no solo hemos analizado, sino que ya actualmente hemos implementado estar sobre otros operadores. De hecho, tenemos un par de acuerdos. Uno de ellos es acá con Germán. Soy cliente de Germán, de su red mayorista. Con lo cual, si vos me decís, a mí me gustaría aspirar en algún momento a tener también 1 millón de hogares pasados sobre redes de terceros, que obviamente podrán ser la de Metrotel o de otros actores. Tu segunda pregunta es si nosotros consideramos el tema mayorista. Definitivamente. Sí, estamos hablando también con todos los operadores. Ya desde hace algunos años tomamos la decisión de que el dimensionamiento de hubs, troncales y llegadas a las manzanas contemplen esas capacidades. Hemos hecho algunas también inversiones en los sistemas para estar preparados para esas integraciones y bueno, nada, nos queda algún camino para recorrer para cuando cerremos el primero de esos acuerdos. Y básicamente porque nosotros entendemos que esta es la única manera de que un negocio que es tan intensivo en inversiones y que tiende a tener el negocio telco márgenes decrecientes, es la manera de sostener este negocio, siendo muy, muy eficientes. Entonces, como decía Germán, no tiene sentido estar superpuestos. Obviamente que hay superposición, que con Germán nos superponemos en algunas partes todavía, pero buscamos no hacerlo en lo posible, porque es el futuro. Ese futuro, no tiene sentido superponer redes. Para recordarme la última pregunta, el modelo. Sí. El modelo definitivamente es el que describe Germán. A ver, hay otros. Algunas veces hablamos con otros operadores y buscan algún tipo de compartición de red que nosotros no la vemos. Yo creo que el modelo es el modelo de compartir la ODN y su electrónica, integrarse en la medida que se puede a través de sistemas. No estoy diciendo que sea fácil, tiene sus dolores técnicos, pero me parece que una vez que atravesemos estas etapas, y cuando digo dolores técnicos tiene que ver más con los temas de mantenimiento, de interoperabilidad y demás, ¿no? Que algunas veces son los lock-in que ponen los vendors. Una vez que atravesemos eso, porque es para donde va el mercado, es el modelo verdaderamente eficiente. Creo que termina siendo el único. Muy claro. Un poco retomando la última parte de la respuesta de Hernán, Germán, digamos, ¿hasta qué nivel o capa de red se comparte con un tercero cuando uno habla de una red así única? Bueno, ahí hay vuelta a lo mismo, hay montones de modelos, ¿no? Nosotros tenemos 2 modelos en ese aspecto. Un modelo donde solo se comparten troncales y nodos, prácticamente no tenemos clientes ahí, es algo medio histórico que quedó, que se llama FAT, y en el otro modelo que se llama FANS, o sea, así es la norma, ¿no? Por las dudas que alguien no sea de este palo, está definido en el broadband. En el de FANS uno comparte la fibra, la CTO y la OLT.
A partir de ahí, bueno, existen distintos modelos comerciales. Hay algunos operadores que prefieren ir hasta el nodo usando su red de transporte y entonces no comparten más nada. Otros operadores prefieren usar un sistema de fronteras donde se recibe todo el tráfico en el mismo lugar y entonces atraviesan la red corporativa, tomarlo de esta manera, entre comillas, de Metrotel, de transporte, y nosotros lo llevamos hasta su sitio central. En los operadores más pequeños, en vez de llevarlo al sitio central, lo llevamos hasta nuestro punto de internet, porque prefieren tomar nuestra internet, que nosotros ya tenemos acuerdos muchas veces con las distintas nubes, para ponerle un nombre fácil, con las distintas CDNs, que le permiten tener un esquema de costos un poco más efectivos. Pero esto último es quizás para operadores más pequeños. Los operadores ya intermedios que tienen, no sé, 10.000 o 5.000 abonados, tienen sus propias conexiones acá base, tienen su propia internet, y entonces lo llevamos hasta su sitio donde ellos colectan el internet y hacen el control. El otro gran punto que siempre está ahí en el medio, que no está muy definido, es compartir el control de los usuarios o no. Nosotros hemos tomado una política de no controlar el terminal y no controlar al usuario. Eso se lo dejamos en general al Virtual Operator para que con el tiempo, con el avance de la tecnología, también pueda agregar valor en la casa a través de los gateways. Ok, muy claro. Bien, Hernán, el modelo de Metrotel, como veíamos, es un operador, digamos, puro, ¿no? de fibra, pero como en el caso de un operador que, digamos, es operador y mayorista, digamos, ¿por qué un operador que pueda ser dominante en determinada área o perfil de clientes debería compartir su red? Digamos, ¿cuál es el atractivo? Mira, a ver, es cuestión de tiempo, digamos, me parece a mí, ¿no? Es todo lo que está pasando en el mundo. O sea, si vos ves la telco, el negocio telco se está transformando de alguna forma en que ya ves que grandes operadores del mundo, de nuevo, una industria con muchas inversiones y con márgenes decrecientes. Tiene que ganar eficiencia. La manera de que hoy se está buscando ganar eficiencia es una división de la telco en la ServCo, o sea, el proveedor de servicios, y por otro lado la NetCo, digamos, el proveedor de red, digamos, ¿no? Si querés, con todas las variedades que puedan aparecer ahí en el medio. Entonces, esa NetCo, de alguna forma, tiene que ser rentable per se. Y entonces, esa rentabilidad no es solo vendiéndole a la ServCo, que eran los hermanos o los primos de la misma empresa, sino vendiéndole también a otros competidores. No estamos hablando de una empresa dominante, no una empresa monopólica. Si estuviéramos hablando de monopolio, sería claro. un tema para hablar con el regulador, si querés. Pero, entonces, porque la realidad es que hay que explotar esa infraestructura. Entonces, a ver, yo pienso que de alguna forma las telecomunicaciones nacieron como monopólicas, si querés, como Esteban es el economista acá, pero entiendo que porque probablemente la infraestructura era más para explotar esa infraestructura era lo adecuado, era el monopolio natural, y después entró en plena competencia. Y la realidad es que yo lo que creo es que ahora estamos entrando en un ciclo en el que, sin salirse del esquema de competencia, que es el que va a quedar en la ServCo, la infraestructura tiende a ser un esquema de monopolio natural. Entonces, una única infraestructura que pueda ser explotada por muchos proveedores de servicios. Y eso no le escapa ni el chico ni el grande. O sea, todos tienen que lograr eficientizar esa infraestructura. Y eso está pasando alrededor del mundo porque grandes operadores están generando esta división. Entonces, me parece que es cuestión de tiempo para que, si hay resistencias que podrían hasta ser entendibles por la cultura del dominante, me parece que tarde o temprano los números van a hablar y van a desaparecer. Ok, muy claro. Esteban, la fibra es un recurso que, digamos, esto es para ver si hay un mito o no, digo, tiende a pensarse que es un recurso disponible solamente en barrios de alto poder adquisitivo. Digo, ¿es así? ¿Qué te indica la experiencia? ¿Qué es lo que estás viendo? No, así, no. La fibra es un recurso que se desarrolla
más que nada por una cuestión de densidad. Es difícil armar una red estamos hablando de hogares, ¿no? Es decir, llegar con FTTH a hogares. Es una cuestión de densidad, no es de poder adquisitivo, porque al final Internet paga lo mismo el de gran poder adquisitivo y el de poder adquisitivo muy bajo. Va a ser difícil que lleguemos al medio del campo, a que cada casa en el campo tenga fibra. Ahora, llegar a un lugar de alta densidad, así sea la villa más pobre que puedas elegir, yo te aseguro, te llevo a pasear a la que vos quieras y en todas hay red de fibra. Es increíble, yo lo sigo diciendo, se lo he dicho al regulador en reuniones en ENACOM, cómo el ENACOM sigue creyendo que en las villas no hay redes de internet y hasta da NR para hacerlo y lo que fuera. En las villas lo que hay es gente que no puede pagar internet, pero redes hay en todas. Yo tengo decenas de clientes ISPs adentro de villas del Gran Buenos Aires, villas muy, muy pobres, pero lugares, estamos hablando de segundo y tercer cordón del conurbano, es decir, el Matanza Profunda, con redes de fibra, con miles de abonados adentro de una villa. Miles de abonados adentro de una villa que son casas que vos decís, no, acá no puede haber fibra, tienen mejor conectividad que en cualquier centro de cualquier ciudad. ¿Por qué? Porque no hay regulación adentro de la villa. Es muy fácil desplegar fibra dentro de la villa. A mí me cuesta un montón tirar una fibra por el sur del Gran Buenos Aires y no voy al centro de Quilmes, de Berazategui, de Varela o de Avellaneda. No estoy en pleno centro. ¿Pero por qué? Porque los municipios son la máquina de impedir. Yo estoy seguro que Hernán o Germán van a decir lo mismo. Es decir, el desarrollo de ellos está orientado muchas veces por lo que te dejan hacer. Y la villa es la ley de la selva. Ahí llega un monopolio natural primero, después salen competidores. Hoy te puedo asegurar que tenés varias villas con originalmente un monopolio natural de fibra y hoy 2 o 3 competidores con redes cubriendo la misma villa y con anchos de banda idénticos a lo que puede tener en Nordelta. Y misma calidad de servicio. Ahora, sí, obviamente te pasa en una villa que la mitad de la gente no puede pagar el abono y no tiene internet. Eso es otro tema. No es una cuestión de ingreso, no es ni una cuestión tecnológica ni una cuestión de empresarios que no quieran invertir. Conozco en todas las villas al operador de internet del Gran Buenos Aires. Ok, entonces es una cuestión que se va a ligar con la próxima pregunta, es decir, una cuestión de informalidad y de los permisos, es decir, que digamos, ahí se abre una oportunidad. Bueno, porque se pudo desplegar. Entonces, justamente para Hernán y Germán, digo, existen hoy reglamentaciones para el desarrollo de redes que son propias de cada ciudad del país, ¿no? Los principales centros urbanos obligan por lo general a soterrar el tendido. Si bien esa política contribuye a la estética, es un sistema costoso y obliga a pensar muy bien las escalas. En las zonas periféricas, en cambio, existe la posibilidad de avanzar con un tendido aéreo, pero no siempre está garantizado el acceso a los postes. Digo, ¿cómo afectan todas estas reglamentaciones el avance de la red? Que es un poco lo que veníamos hablando. Si querés empezar vos, Germán. Arranco yo, Hernán. Mira, Dale. este es un tema, creo yo, histórico de las telecomunicaciones después de la apertura del final de los 90, ¿no? Los municipios tienen sus reglamentaciones, sus métodos, sus políticas, y ahí está el alcance del municipio. Obviamente a mí como operador me encantaría que esto fuera todo súper veloz y por un tubo y no está pasando. ¿Qué debería cambiar? Esto ya entra en el terreno de las opiniones. Creo que debería cambiar la mirada sobre todo de los líderes políticos regionales. De a poquito se va dando, cuando uno se corre más fuera de las grandes municipalidades, se da más fácil. ¿Por qué? Porque hoy si nosotros pensamos que cualquier estrategia de Smart City permite a la política local consolidar el poder y tener una buena elección, toda estrategia que ese intendente, ¿no?, tenga planteada en su municipio tiene que estar sostenida sobre infraestructura de conectividad. Entonces, yo creo que la problemática está muy marcada. Creo que el regulador con su mirada nacional
no tiene la fuerza para influir. Piensen en la cantidad de municipios que hay en la Argentina, ¿no? Porque Sí. estas son regulaciones municipales. Entonces, el regulador nacional no tiene la fuerza para influir en cada uno de los municipios particular o encargarse de cada municipio. Entonces, creo que en realidad el cambio en ese aspecto tiene que venir del empuje que tiene la conectividad a la hora de tener una ciudad inteligente. No hablo de Corea, ¿no? Como ciudad inteligente. No, claro, sí. Sino de cosas pequeñas, el punto de conectividad de los chicos en la plaza para sostener un poco, mejorar la educación pública, o un lugar de oficios, o un lugar de integración tecnológica para la población. Entonces, sí, es un gran problema hoy el sistema de permisos. ¿Por qué? Porque se pensó más como un sistema recaudatorio, sin pensar en el impacto que tiene político. ¿Hasta cuándo va a ser esto? Bueno, hoy el impacto político es tan grande y cada vez está más marcado que incluso los intendentes más duros han armado esquemas donde dicen, bueno, vamos a hacer esto, vamos a restringir la zona de soterrado a determinados lugares nada más. Y en general esas zonas de soterrado están acompañadas por altas densidades. Entonces, bueno, si la densidad es alta y hay que soterrar, no somos tan felices, pero se puede hacer. Si la densidad es muy bajita y hay que soterrar, es probable que los vecinos de esa zona no tengan buena conectividad o queden cautivos de alguien que obtuvo algún permiso antiguo de postes, como puede ser una cablera, y entonces ahí lo que empieza a pasar es que se degrada la conectividad y eso genera malestar. Y ese malestar impacta en la política. Con lo cual, en estos días yo soy más optimista que hace 5 o 10 años, que todavía la política no veía la conectividad como un instrumento social o de impacto social. Okay. Esa es un poco mi mirada respecto a este tema. Muy interesante. Y Hernán, ¿cómo lo ves vos? A ver, voy a tratar de combinarte varias de las cosas que hablamos hoy. A ver, la primera es lo que decía Esteban, ¿no? Acá hay un tema de densidades y combino, digamos, el tema de soterrado versus tendidos aéreos con el tema de densidades, pero también a dónde, en función de las densidades, a dónde vamos. O sea, tema de densidades. Iplán está en probablemente las mejores zonas de la capital federal y está también en el barrio 31 y en el barrio Fraga. Y la realidad es que ahí es porque, de nuevo, encontramos densidades. ¿Densidades para qué? Para el tipo de tendidos que podemos hacer. Entonces, si vos querés avanzar en ciertos lugares, si hay pocas densidades y las exigencias son las de soterrado, no hay negocio, no hay manera de hacerlo. No hay manera de hacerlo, no hay quien te lo repague. No es solo la velocidad, porque el soterrar lleva mucho tiempo versus el otro tipo de tendido, ¿no? Hernán, nosotros tenemos... te sumo una cosa, cuando tenés asimetría, es decir, algo que dijo Germán recién, muchas veces venís vos como nuevo entrante y tenés que ir soterrado, y al lado tuyo están los que estaban de antes todo aéreo, que tenían cobre y ahora reemplazan el cobre por fibra, pero sigue aéreo. Es decir, claro, cuando los viejos construyen redes nuevas, no tienen que cumplir las reglas nuevas. Y ahí es donde perdés, claro. Porque vos tenés que hacer una obra para llevar fibra soterrada y el incumbente o el cablero de hace 20 años la puede hacer a un precio totalmente distinto. Ahí generaste un monopolio. Es que claramente en Buenos Aires a nosotros lo que nos pasa es que estamos en barrios donde hay densidades. O sea, queda claro que en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires hay ciertas inequidades donde algunos operadores pueden ir por poste y otros tenemos que ir soterrados, ¿no? Entonces, esto probablemente se da en otros lados también. Ahora, eso a nosotros nos limita la expansión de red. Nosotros no vamos a cubrir toda la capital federal, pero porque no queremos, no, porque no podemos. No hay densidades que me repaguen la inversión para los share que podemos alcanzar nosotros en la manzana. Probablemente el modelo mayorista ayude, porque cuando sumas otro operador, aumenta la densidad y bueno, esto es un ciclo que puede mejorar. Pero tenés, por un lado, las inequidades y después... Yo veía, nosotros justo cuando arrancó la pandemia, arrancamos desarrollo para hacer residencial en Rosario, en Córdoba. En Rosario podés hacer tendidos aéreos, en Córdoba todo soterrado.
En Córdoba terminamos con 150 manzanas cubiertas, en Rosario con casi 600, partiendo del mismo lugar. O sea, la velocidad y la capacidad de cubrir yendo con esquemas aéreos aumenta exponencialmente y entonces podés llegar, como decía Germán, a quienes si no, no vamos a llegar y van a quedar cautivos de la oferta que ellos actualmente tienen, ¿no? Okay. Entonces, bueno, acá quizás entre la comprensión de los gobiernos respecto a la necesidad de encontrar mecanismos de despliegue que sirvan a los operadores. Los modelos mayoristas, de alguna forma, me parece que eso, ahí me torno también un poco optimista hacia adelante. Pero bueno, el pasado es un pasado bastante sufrido. Okay. Esteban, bueno, te hago una consulta que tiene que ver cómo lidia un operador de menor rango con la problemática de las regulaciones locales, y te agrego, porque vos mencionabas Brasil, en Brasil mucho de lo que está motorizando la consolidación entre actores tiene que ver con que yo te compro porque tenés un permiso, ¿no? Digamos, ¿crees que eso aquí va a pasar, está pasando? Pasa todo el tiempo, es decir, hoy una empresa vale los papeles que tenga, más que los clientes. Porque el que venga atrás va a desarrollar redes nuevas, va a tener modelo de negocio más grande, lo va a crecer, lo que fuera. Hoy conseguir papelitos es un negocio muy redituable. Y no es fácil para un pequeño operador en Argentina conseguir todos los papelitos necesarios para estar 100% en regla. Sabemos que este es un país en el cual uno primero hace las cosas y después pide perdón y no permiso. Si no, probablemente ninguno de nosotros tendríamos el negocio que tenemos hoy. Ha puesto plata que nadie primero tuvo todos los papeles y después salió a desplegar redes. Porque no se puede, sencillamente es eso, no se puede. Hoy conseguir un permiso para postear o permiso de espacio de uso aéreo, cosas que han quedado, yo creo que obsoletas como regulación. Es decir, hoy se necesitan permisos en cada municipio para poder operar. Y nosotros somos licenciatarios de carácter nacional. Es decir, nosotros tenemos una licencia nacional para vender telecomunicaciones. Ahora, después necesitamos un permiso que te lo otorga cada municipio. Sí. Y la verdad que no se entiende, porque normalmente a uno lo alcanza la regulación, el que puede lo más puede lo menos. Es decir, si yo tengo una licencia de carácter nacional, no debería necesitar una cosa es el permiso de obra para el tendido, pero otra es el permiso de uso de espacio aéreo, que es general, que muchas veces, hasta dependiendo del municipio o lo que por encima, cada municipio es una regulación distinta, podría tener o no que pasar por el Consejo Deliberante, que te aprueben el permiso de uso de espacio aéreo. Después vendrán las obras que haga, todavía no tenés ni un cable tirado, pero para empezar a vender, que vos hagas bajadas acá de hogar, necesitas un permiso general, que es el permiso de uso de espacio aéreo. Y ahí es donde vos empezás a decir, pero ¿por qué tengo que ir con el Consejo Deliberante para ejercer una industria lícita? Porque acá no estamos hablando ni algo que es contaminante ni peligroso para la salud, Sí. no entendemos nada. Entonces, pero necesita un permiso especial. Y la realidad, todos conocemos el país en el que vivimos, pasar por un Consejo Deliberante para que alguien levante la mano y te vote una ordenanza específica no es fácil. No es fácil. Okay. Y por ser muy, muy cauto para decirlo, no es fácil. Sí, no, te entiendo. Pero realmente son cosas que deberían cambiar. Para mí, la existencia de un permiso de uso de espacio aéreo es realmente algo que no debería existir. Sí, obviamente hay que cumplir todas las reglamentaciones para construir una red, presentar plano de obra, claro, poner ingeniero. Toda esa parte, obviamente que sí. Pero, ok, entiendo que en general el consenso es ir hacia una simplificación y no, bueno, quizás una centralización, no depender del humor político local y demás, ¿no? Como para no entendernos. Carlos, me permito agregar una cosa. Por supuesto, sí. Apareció un sujeto de poder más, sobre todo en el ambiente de las urbes, que es el portero. Le pasa a Iplan y nos pasa a nosotros. A veces tenés la Los red administradores de edificios, los porteros. pasando por la puerta de tu casa, ¿no? Yo Sí. vivo muy cerca de la zona que desplegamos, casi adentro, te diría. Lo que pasa es que yo vivo en casa, más fácil.
Y tengo amigos viviendo en edificios que me dicen, ¿me trajiste el plan? Sí, está en la puerta de tu casa, pero tu portero no nos deja entrar. Y los Bueno, vecinos haciendo pushing para que el portero deje entrar la caja compartida. Pero entiendo, sí. no en un lugar que vos decís raro. En el medio de la ciudad de Buenos Aires, las moléculas de poder Sí, está bien, es toman fascinante. relevancia porque, o sea, ¿qué Se hace entidad la disputa al nivel, sí, puerta a puerta, literal. Así que, pero pero bueno, bueno, Hernán desarrolla red, seguramente te va a contar lo mismo. Es portero por portero, eh, administración por administración. Ha, ha sido, yo te diría que el éxito del volumen de red que nosotros desarrollamos en Cava ha sido prueba y error para saber entender cómo trabajar con los encargados de edificios y administraciones. Es mucho más fácil, obviamente, tramitar permisos con el gobierno de la ciudad, que lo hace súper eficiente, con un trámite que creo que nadie puede tener quejas. Y lo otro, nada, es 1 a 1 y hay que desarrollar una habilidad. Y cada plaza es diferente. no entiendo, Córdoba es diferente de Buenos Aires. entiendo. Es diferente. Bien, Así que, los sí. saco hacia otro tema para aprovechar los últimos 10 minutos que nos quedan y que tiene que ver, digamos, con el mundo de los contenidos, ¿no? Como decíamos, la fibra aparece como un ambiente de negocio colaborativo que ha facilitado ciertas asociaciones entre privados que están en búsqueda de eficiencias. Claramente es otro mundo que quizás lo que está indicando es que las tensiones ya no están a nivel de la red, sino del lado de los contenidos, ¿no? Hoy tenemos que los verdaderos gigantes de la industria son los OTTs, que serán 4 o 5, y que podríamos decir que, según la estadística que se mire, manejan hasta el 70% del tráfico o más, según qué red estemos hablando, ¿no? Digo, como lo dice su nombre, los OTT son redes sobre las redes, entonces vamos a tratar de indagar rápidamente sobre la convivencia, ¿no? Esteban, si bien los operadores de red tienen el mandato de ser neutrales con el contenido, ¿los OTT son neutrales con los operadores de acceso o de banda ancha en general? No. Para hacerlo sencillo, no. Ujú. La neutralidad de la red parecería que es una carga impuesta solamente a los operadores, pero de vuelta, como vos decís, necesitamos las dos partes de la ecuación. Hoy nosotros tenemos que darte el mismo tipo de acceso hacia cualquier OTT y cada Sí, OTT puede decidir un programa totalmente distinto de despliegue en un país o en un ISP o en un punto de intercambio. Tenemos OTTs sumamente amistosas con el país, con los puntos de intercambio y con cada uno de nosotros como ISPs y otras CDNs que hacen lo que les parece. Y tenemos que ir a buscar el tráfico donde ellos dicen que lo tenemos que ir a buscar. Algunas están en Argentina, otras ni siquiera están en Argentina. Y va cambiando todo esto, pero sí, la palabra neutralidad no tendría hoy ningún tipo de aplicación sobre el lado OTT. Y creo que es algo que en los próximos 2 o 3 años vamos a estar charlando más que seguido. Tuvimos un panel con Hernán en el Internet Day charlando sobre este mismo tema y creo que se la va a traer en algunos países. En Corea del Sur ya ha habido hasta fallos judiciales sobre el tema, sí, emplazando a una OTT a pagar por el tráfico hacia el operador. sí, sí. Y creo que no creo que la solución sea por la vía judicial, pero sí creo que tenemos que estar más cerca de algo más equilibrado. Y Ok, no hoy como si son gigantes que ponen sus reglas simplemente. ok, sí, la referencia, por lo que entiendo, estás hablando del caso de Netflix con el operador incumbente de Corea, ¿no? Por el tema del juego de calamar y el tráfico que le generó. Bien, Hernán, la industria de TV paga está en un proceso de reconversión, digo, y muchos de los principales actores migran hacia modelos OTT, ¿no? De ese modo, empresas como iPlan, que nunca ingresaron, tomaron la decisión estratégica de nunca ingresar al segmento de TV paga, tienen ahora la oportunidad de distribuir a terceros, como por ejemplo DirecTV Go u otros, ¿no? ¿Cómo crees que será el papel de los dueños de las redes en el negocio de la distribución? ¿Supone un mayor desafío sobre la gestión de la red del usuario?
digamos, porque empiezan a haber otras quejas, otra sensibilidad, ¿no? Mirá, a ver, en primer lugar, como decís, nosotros decidimos no entrar al negocio de video ya hace años, salvo que fuera con la integración, o sea, una comercialización conjunta con otros, como es el caso, vos mencionás el tema de DirecTV, que hemos hecho un acuerdo con ellos. Obviamente, el impacto sobre las redes, digamos, nada, es nuestro negocio. Digamos, lo que está pasando es eso. Como dijiste recién, el 70% del tráfico es sobre estas OTTs. Y en todo caso, claramente presenta un desafío hacia adelante, pero es lo que sabemos hacer y es lo que tenemos que resolver. Yo creo que crecientemente va a haber una demanda de más cosas hacia los operadores de red. Pero nada, no veo una problemática, es nuestro desafío, es nuestro trabajo, nuestra misión, digamos, ¿no? Con lo cual, lo mejor que nos puede pasar, de hecho, es que haya cada vez más exigencia porque nos tornamos en realidad cada vez más imprescindibles. Cierto. Así que bienvenida ese desafío. Bien, Germán, los operadores de rango medio y pequeño tienen un problema de escala a la hora de negociar con los OTTs más grandes, ¿no? Directamente no los atienden, ¿no? Si vos no cumplís cierto rango de suscriptores o de tráfico, no te aceptan como comercializador. La multiagregación de aplicaciones de streaming, de todos modos, es un elemento interesante al que aspiran los proveedores de banda ancha. Digo, ¿puede un operador de red de uso compartido, como ustedes, gestionar la escala que representan como conjunto sus clientes para generar digamos, la masa crítica que individualmente ellos no consiguen? Digamos, ¿cómo ves eso? Mira, nosotros ya hace muchos años que estamos cerquita de las OTTs, ¿no? Cerquita en el sentido de que somos sus proveedores, ¿no? En otro segmento de nuestro negocio que es nuestro segmento tradicional. Con lo cual, muchas de ellas están de alguna manera conectadas directamente a nuestra red de Internet. En nuestro modelo de wholesale, nosotros lo tenemos todo mezclado, ¿no? Entras, o sea, vas a la OTT o vas a la salida internacional a Estados Unidos o vas a la salida de Brasil, que es donde generalmente colectas muchas OTTs también que no están en la Argentina, o vas a Cabase. Con lo cual, nosotros lo hemos hecho como naturalmente, como probablemente lo han hecho todas las compañías de la gama que nos movemos nosotros, ¿sí? O sea, fuimos colectándolos de a poco con tráfico de wholesale, ¿no? Donde había muchos ISPs de wireless originalmente y cooperativas conectadas a la red. Y entonces, para nosotros es un desafío. Probablemente ahora han aparecido algunas CDNs nuevas que estamos ahí en tratativas, en tira y afloje. Por ejemplo, si vos me preguntas a mí, la más compleja es Microsoft. ¿Por qué Microsoft? Porque tomó una decisión medio rara de distribuir el tráfico que viene a la Argentina, una parte por un lado, una parte por otro, otra parte por otro, y entonces dependiendo de qué ISP o qué sistema autónomo le pide el contenido, me lo manda por distintos lados. O sea, por ahí el contenido de Esteban me lo manda por Brasil y el contenido del vecino de Esteban geográfico me lo manda por Teco. Y decir, ¿por qué me estás haciendo esto? No lo sé. Porque puede. En realidad, tengo las dos conexiones. Tenés esta a nada y aquella otra tenés la ida a Brasil. Lo normal de viajar de acá a San Pablo, ¿no? No estoy diciendo nada extraordinario. No es que agrega 200.000 milisegundos ni nada del estilo. Pero puede, ¿no? O sea, al tener Microsoft su control. Acá María es lo mismo. Que está muy asociado a Azure, ¿no? Y a esas cosas. Pero y bueno, la actualización. Hacen una abstracción. Abajo ven la red y ven una nube. No. Y para nosotros la red son nodos, componentes y entran las cosas por distintos lugares, pero esa abstracción no la ven. Bueno, gente,
no quiero, tengo que ponerle una pausa, quedan más preguntas para hacer. Dentro de esto mismo que ustedes estaban preguntando, si esto ocurre con lo legal, digamos, una de las preguntas era, ni siquiera quiero pensar lo que ocurre con la piratería cada vez que está tan fuerte y que ahora sí en el Mundial y que este tráfico va a venir por cualquier lado. Pero bueno, se nos acaba el tiempo y bueno, espero que a la audiencia le haya resultado tan provechosa como a mí esta charla y bueno, les agradezco por la predisposición, por las ideas y bueno, espero que la hayan pasado bien. Excelente. Buenísimo, Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Seguimos en Gracias, Carlos. contacto. Gracias, Chao, muchachos. chao. Saludos. Chao. Nos Hasta vemos. luego. Chao, chicos. Hasta luego. Chao.